primera pregunta es, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a usted, doctora Yolimar Mesa, y al doctor Igor Mor. Y bueno, gracias por tocar este tema tan importante para toda la comunidad, muy especialmente para los pacientes pues, cardiópatas, ¿no? Y la rehabilitación cardíaca, algo muy importante para definirla, ¿no? Es resaltar que es un programa multidisciplinario. Muy bien. La rehabilitación cardíaca comprende múltiples disciplinas. Comprende la parte física, de ejercicio físico, la parte psicológica, es decir, necesitamos también rehabilitar la parte mental del paciente cardiovascular y, por supuesto, el control de los factores de riesgo y la educación. Entonces, es un programa que se basa en administrar estas herramientas desde el ejercicio físico. Ahí tenemos en pantalla un ejemplo de lo que es la unidad de rehabilitación cardíaca que contamos en Maracay, en el cardiológico. Y esta es la parte, digamos, que nos enfocamos más, pero sin dejar en menos lo que es la parte psicológica, como ya mencioné anteriormente, y por supuesto la parte de control de factores de riesgo y educación. Esas son bandas que se usan sin fin para caminatas, así. Correcto, esas son bandas sin fin, que se gradúan en velocidad, en pendiente, de acuerdo a cada paciente, porque el programa individualizado. Algo muy importante también que hay que considerar es que tenemos la participación de un médico fisiatra que evalúa otras patologías o alteraciones que tenga el paciente a nivel osteomuscular. Sabemos que pueden haber problemas de columna, de rodillas o de cualquier otro género, de manera que primero se hace una evaluación integral desde este punto de vista para saber qué limitaciones pudieran contraindicar algún tipo de ejercicio, ¿no?, a la hora de hacer la parte física. ¿Existe algún peligro para hacer la rehabilitación cardiovascular? Bueno, en principio pues todos conocemos que existe reportada en la literatura y para nadie es un secreto que el ejercicio físico puede causar riesgo, ¿no? Hay riesgo de muerte súbita, lo hemos visto incluso en atletas. Siempre pues escuchamos alguna noticia de algún atleta que muere súbitamente haciendo deporte, ¿no? Si bien es cierto que existen estos riesgos básicamente en el paciente cardiópata van a estar dados, en primer lugar, por supuesto, por la patología de base, y en segundo lugar, por el tipo de ejercicio que haga, de manera que es muy importante guiar al paciente en cuanto a qué ejercicio puede realizar y qué ejercicio no puede realizar, la intensidad y la manera de realizarlo. De esta manera pues minimizamos los riesgos. Evalúa la posibilidad de un riesgo. Es correcto. O sea, que es un riesgo calculado. Es un riesgo calculado y de hecho cuando se realizan estudios comparando el riesgo que existe entre una población aparentemente sana, porque nunca se ha evaluado, y una población con cardiopatía, los riesgos prácticamente son mucho menores en el paciente cardiópata porque tenemos más cuidado. Un programa de rehabilitación cardíaca sirve para 2 puntos, señalar la alternativa correcta. 1, mejorar la capacidad contráctil del corazón. 2, mejorar la irrigación cardíaca en un paciente infartado. 3, ayuda a prevenir arritmias cardíacas y controlar la presión arterial. 4, puede ayudar a dejar la adicción nicotínica. 5, ninguna de las anteriores. Y 6, todas las anteriores. Doctora, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta es todas las anteriores. O sea, que ayuda a mejorar la capacidad contráctil del corazón, mejora la irrigación cardíaca del paciente infartado, ayuda a prevenir arritmias cardíacas. ¿Qué es arritmia cardíaca, doctora? Bueno, cuando hablamos de arritmia cardíaca nos referimos a un trastorno del ritmo cardíaco, ¿no? Digámoslo así, es decir, una enfermedad donde se caracteriza que el ritmo cardíaco sabemos que debe ser regular, que está comandado por lo que nosotros conocemos como el nodo sinusal, y cuando hay una arritmia cardíaca simplemente el corazón late de manera desordenada, por decir irregular. Y el ejercicio puede ayudar a mejorar esa parte. El ejercicio puede ayudar a mejorar esa parte. Y lo que aquí también dice que control de la presión arterial puede ayudar a controlar la presión arterial. Sí, de hecho sabemos que existe un beneficio de reducción, si bien es cierto que no va a hacer igual a un tratamiento, pero ayuda a reducir la cifra incluso hasta 5 milímetros de mercurio. Inclusive dice que se puede bajar la cantidad de medicamentos que uno utiliza haciendo un buen ejercicio. Haciendo un buen ejercicio pudiera ayudar a reducir las dosis y la cantidad de medicamentos. Y también veo que sirve para la insuficiencia cardíaca y sirve para los pacientes que han sido infartados. Es correcto.
Entonces, darle ejercicio a un paciente que ha infartado no es peligroso. Eso Bueno, es ese cuento ahí. eso es un mito que tiene mucho tiempo, muchos años. Al principio se pensaba que después de un infarto el tratamiento era de reposo. Incluso al paciente se le destinaba a decir, no puede pararse de la cama, ¿no? Sí. Hoy en día, con tantos estudios científicos, con el avance, nos hemos dado cuenta que el ejercicio es mejor, que ayuda a prevenir complicaciones post-infarto, ayuda a prevenir embolias, que es muy frecuente, es muy frecuente en el paciente encamado. O sea, de manera eso de tener al paciente ahí que acostado 5 días, 7 días, no te puedes mover porque te infartar. Eso ya no se eso usa. ya no se usa. Okay. Afortunadamente nos dimos cuenta que existe un beneficio real del ejercicio físico que comienza desde el momento en que el paciente se estabiliza. Desde el primer día, porque Exactamente, desde el momento que el paciente está estable, que se le aplica su tratamiento médico, ya sea por percutáneo, por cateterismo o quirúrgico, desde el momento que el paciente ya está estable y el cardiólogo le dice, o su médico le dice, puede levantarse de la cama, puede sentarse, ya eso es rehabilitación. Y es verdad que hay que hacer una prueba de esfuerzo al paciente que sale del hospital después de un infarto. Sí, la prueba de esfuerzo es muy importante. Ajá. Es muy Primero, importante. que es una prueba de esfuerzo. Y segundo, en un paciente infartado, hacerle una prueba de esfuerzo que acaba de salir del hospital. ¿Cómo te explicas eso? Correcto. Bueno, la prueba de esfuerzo es una prueba donde el paciente lo que va a hacer es caminar, básicamente, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Vimos en la foto anterior Sí. las bandas sin fin, que también las encontramos en los gimnasios para que más o menos entiendan los televidentes, ¿no? Y la prueba de esfuerzo simplemente consiste en que el paciente va a caminar en esa banda. Es muy importante destacar que en el caso de la rehabilitación cardíaca nosotros utilizamos un protocolo que se llama rampa, de manera que el paciente poco a poco va caminando y los incrementos de velocidad y de inclinación son progresivos, ¿no? Esta prueba nos permite determinar cuál es la capacidad física que tiene el paciente, ¿ok? De manera que simplemente va a estar limitada por síntomas, lo que llamamos nosotros la primera prueba. Apenas sale el paciente después de su infarto, nosotros hacemos una prueba para saber en qué momento el paciente está cansado, está agotado. No buscamos ver otros parámetros, sino simplemente saber cuál es su capacidad física después de este evento agudo, ¿no? De esta manera nos permite saber en qué condición está el paciente, porque eso va a depender, por supuesto, de la edad, del sexo, si el paciente antes se ejercitaba o no, ¿verdad? ¿Y puedes evidenciarse algún problema en ese momento? Por Como la prueba de esfuerzo. supuesto, por supuesto. Entonces es muy importante por varios factores. En primer lugar, nos permite determinar si hay isquemia o no. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, por la fuerza mediante el electrocardiograma podemos evaluar si hay algún problema de obstrucción de las arterias coronarias. Y entonces el paciente no se puede personar. Correcto. Habría que hacer un cateterismo Habría que hacer un cateterismo y resolver su problema. y resolver su problema. Es correcto. Entonces eso en Es primer lugar importante, entonces. es importantísimo. Le da más seguridad al paciente que está egresando. Exactamente. Eso es lo que debemos hacer antes de darle alta a un paciente, ¿no? Luego, por supuesto, evaluar también entonces la capacidad física del paciente para saber cuál va a ser su programa de rehabilitación cardíaca. El ejercicio que va a realizar. El ejercicio que va a realizar. Hablando de ese ejercicio, tú sabes que tú escuchas por ahí, ¿no? Que lo estoy haciendo aeróbico, que estoy haciendo anaeróbico. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay entre un ejercicio aeróbico y un ejercicio anaeróbico? ¿Cuál es el bueno, cuál es el malo o los dos son buenos? Bueno, muy buena pregunta. Cuando hablamos de ejercicio aeróbico nos referimos al ejercicio en el cual el paciente realiza actividad continua y básicamente de baja intensidad o moderada intensidad, donde utiliza el oxígeno, eso es aeróbico, ¿no? En principio podemos dar como ejemplo las caminatas, el hecho de trotar, la bicicleta, la natación. Esos son ejercicios aeróbicos. Cuando hablamos de ejercicio anaeróbico, nos referimos al ejercicio de alta intensidad y de periodos cortos. Estamos hablando entonces de las pesas, de los abdominales, son ejercicios de resistencia, ¿correcto? No hay desplazamiento. No hay desplazamiento, son Está fijo, estáticos, está. correcto. Y el ejercicio aeróbico es el ejercicio dinámico también llamado, ¿no?
Básicamente se ha demostrado que el beneficio mayor para el corazón en términos cardiovasculares es del ejercicio aeróbico. De hecho, a veces se le llama ejercicio cardiovascular. Sí, la gente dice, no, estoy haciendo cardio. Exactamente. Lo dicen y no sabemos qué lo están diciendo. Y es por eso. Y es por eso, es correcto. Sin embargo, es importante resaltar que el ejercicio de resistencia también tiene sus beneficios. Por supuesto, esto va a estar indicado por el cardiólogo que haga la evaluación. Generalmente lo pueden hacer pacientes de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque dice el anaeróbico. El anaeróbico. O sea, hacer pesas, por ejemplo. Hacer pesas. Ahora, ¿en qué sentido puede ser beneficioso? Bueno, porque aumenta la potencia y la fuerza muscular. Hay muchos pacientes que por el sedentarismo no tienen fortalecidos los músculos. E incluso en las actividades de la vida diaria requieren de levantar algún objeto. Entonces no estamos hablando aquí de hacer fisicoculturismo ni nada de eso, sino simplemente fortalecer tonicidad. Exactamente. Cuando dice la medición de este programa, consigue un término que se llama el hand grip. El grip lo usan mucho los americanos para evaluar el nivel de intensidad de la fuerza, ¿no? Correcto. Y vi que cuando se le dio un programa de rehabilitación, en cuanto a ejercicio cardíaca mejoraba la intensidad del hand grip. Entonces, nos vamos a hablar un poquito de eso, cuál sería la utilidad, después que regresemos a la pausa, de la rehabilitación cardíaca con la insuficiencia cardíaca. Bueno, como había dicho anteriormente, el ejercicio aeróbico es el mejor y es el que está más ampliamente estudiado, sobre todo para el paciente con cardiopatía, ¿no? Sin embargo, pues, como mencioné, el ejercicio de resistencia también es bueno, ¿ok? De manera que no se puede decir que uno sea bueno o otro sea malo. Claro está, a estar determinado de acuerdo a la condición del paciente, y muy importante, cuando hablamos de ejercicio de resistencia, se hace solamente al 40%, máximo al 50% de la capacidad máxima que tenga el paciente para levantar un peso específico. Son pesitas pequeñas, ¿no? De 10 libras, 20 sí, libras. Sí, se utilizan pesas pequeñas generalmente. Y tú puedes medir eso porque, con el tiempo, ¿no? Sí, de hecho, les estoy mencionando, se hace una medición de la capacidad que tenga el paciente máxima de levantar peso. Si es, por ejemplo, vamos a suponer 30 kilos, es lo máximo que puede levantar un paciente. ¿Y eso lo evalúa usted previamente? Sí, se debe hacer una evaluación previa. ¿Con el hand grip o con peso de verdad? Con un peso, con unas pesas de verdad, se hace la evaluación. Si el paciente puede levantar 30 kilos, entonces se puede iniciar con 15 o menos, 12 kilos. Se le baja el 40%. Del 40 al 50%. Interesante esa parte. Sí, muy bueno, es correcto. claro que sí. Entonces, la muchacha mala de la película ya no es la especie. Sí, no, y es muy importante resaltar pacientes de bajo riesgo, porque pacientes de moderado o alto riesgo está contraindicado hacer ejercicio de resistencia por los peligros que pueden. Doctora, ¿cuándo, con qué frecuencia y con qué intensidad se inician estos ejercicios de rehabilitación? ¿Y qué es la frecuencia cardíaca máxima y submáxima y qué utilidad tiene para ese proceso de rehabilitación cardíaca? Bueno, en cuanto a la frecuencia, en el programa de rehabilitación cardíaca nosotros tenemos dos grupos, ¿no? En unidad. Tenemos un grupo que va todos los días, de lunes a viernes, y tenemos otro grupo que va solo 2 veces por semana. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, el grupo de bajo riesgo va 2 veces por semana y el de alto o moderado riesgo generalmente va todos los días. Sin embargo, esto es una clasificación en general porque yo siempre recomiendo al paciente que pueda ir todos los días mejor, así sea de bajo riesgo. Y de hecho yo intento que los pacientes vayan todos los días al programa. Ahí estamos viendo que el paciente después... Ahí estamos viendo, esto es la parte, digamos, de relajación. Nosotros contamos también, como mencioné al principio, no solo con la parte física, sino con la parte psicológica. Entonces, esto es lo que sería las terapias de relajación. ¿Eso es antes de comenzar el ejercicio? Que se hace en psicología. Eso es alternado. Hay días, contamos con 3 días de ejercicio físico y 2 días de relajación y de parte educativa, porque la idea del programa es también ofrecerle al paciente conocimiento de qué es lo que tiene de su enfermedad, de cuáles son los factores de riesgo modificables, y de manera que pues el paciente pueda prevenir un segundo infarto o una aplicación. Entonces eso es muy importante. La frecuencia entonces que nosotros siempre sugerimos para la parte física es que haga mínimo 5 días a la semana. Sí, yo siempre le sugiero a los pacientes, traten de caminar por lo menos 5 días a la semana.
En cuanto al tiempo, depende, pues. Siempre el paciente cuando va a iniciar, yo le digo, si usted no ha caminado nada, empiece con 10, 15 minutos diarios, al menos. Y luego progresivamente va subiendo. Máximo. Sí, la idea es que llegue máximo a 1 hora. A 1 hora. Okay. Y eso te puede llevar en cuanto a la intensidad, entonces ahí voy a dar la respuesta. En cuanto a la intensidad del ejercicio, entonces va a depender mucho de la frecuencia cardíaca que logremos con la prueba de esfuerzo. Y allí es donde viene la importancia que mencionamos anteriormente de la prueba de esfuerzo. Entonces, por la frecuencia cardíaca. Es correcto. Entonces, tenemos el concepto que ya la doctora me preguntó, frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una frecuencia máxima, hablamos de una frecuencia cardíaca teórica que va a estar determinada por la edad del paciente. Se calcula restando 220 menos la edad del paciente. O sea que cada persona tiene una frecuencia máxima distinta dependiendo de los años que tenga. Correcto. Por ejemplo, 220, una persona de 40 años, ¿cuánta sería su frecuencia máxima? 180. 180 sería la frecuencia de una de o sea que 40. Y si tiene 60 años, su máxima sería de 100. Serían 40 menos 140. 140. O sea que dependiendo de la edad, tú tienes una frecuencia máxima a la cual vas a llegar. Esa es la frecuencia por minuto ese paciente haciendo ejercicio, ¿no? Vamos a entonces aclarar. Eso es un concepto que tenemos en cardiología, que manejamos nosotros, frecuencia cardíaca máxima. Cuando hablamos de submáxima, digamos que esa es la frecuencia teórica que el paciente puede alcanzar y que nos determina un poco ese juego de aeróbico, anaeróbico. Es decir, que en teoría, a partir de esa frecuencia alcanzada, el paciente empieza a utilizar metabolismo anaeróbico. A partir de la máxima. Y no es bueno eso. Y no es bueno eso. Claro. Entonces tenemos que alejarnos de esa frecuencia. Entonces ese es el concepto de la submáxima. Ahí viene el concepto de la submáxima. Entonces la frecuencia cardíaca submáxima, en general nosotros la establecemos como 85%, de 85% para abajo, ¿verdad? Hay unos que van al 75, otros 85. Es correcto. De hecho, en el programa de rehabilitación cardíaca, nosotros calculamos en el primer mes de entrenamiento de 70 a 75% de la frecuencia cardíaca máxima que alcanzó en la prueba. En la prueba, no es ni siquiera la teórica. No por edad, sino en la prueba de esfuerzo lo que alcanzó y ahí le calculas el porcentaje. Entonces, y esto da más seguridad. Eso da una seguridad total. Claro. Eso da una seguridad total y es por eso que es muy importante hacer la prueba y que sea evaluado por el médico. Y las personas que están en su casa haciendo ejercicio, esas cosas, están ahí en las ballenas, están subiendo el cerro, ¿cómo hacen para saber su frecuencia máxima? Bueno. ¿Y si están pasados a la máxima, por ejemplo? Correcto. Bueno, entonces allí es donde es muy importante la recomendación a toda persona que quiera hacer ejercicio, que tenga factores de ritmo y que esté por encima de cierta edad. En el caso del hombre, mayor de 40 años, en el caso de la mujer, mayor de 50 años, que quiera hacer ejercicio, a pesar de que no tenga antecedentes de ningún tipo ni otro factor de ritmo, debe hacerse un chequeo primero con un médico. Claro. De esta manera, la recomendación, por supuesto, del paciente que es obeso, que tiene diabetes, hipertensión arterial, fuma o cualquier otro factor de riesgo que conocemos, pues tiene que hacerse ver por un médico primero antes de iniciar una actividad física. Le recomendaría y la recomendación es que se haga primero una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo. Porque la prueba de esfuerzo nos va a determinar lo que yo llamo frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es diferente a frecuencia cardíaca máxima o submáxima. Es lo que él llegó durante la prueba. Es lo que él llegó durante la prueba. Sin llegar al agotamiento. Sí, la prueba de nosotros, por eso es que yo en el primer bloque de preguntas les mencionaba este doctor, que la prueba de esfuerzo me permite saber cuál es la capacidad funcional o la capacidad física del paciente, ¿verdad? De manera que está limitada por síntomas. En el momento que el paciente dice, me cansé, ya yo sé que esa es su frecuencia cardíaca en ese momento. Y a partir de aquí yo calculo la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es 75% en el primer mes y 85%. Hay una gente que estuve leyendo también que dice que la mejor forma, si tú no tienes el reloj y no te estás calculando el pulso, es en el momento cuando tú no puedes hilar las palabras. En ese momento tú estás llegando a la... Por ejemplo, tú estás caminando con Yolimar y Yolimar empieza... Sí. Y cuando empieza, ahí ya llega, hay que pararse en ese momento, se relaciona con la frecuencia cardíaca máxima. Correcto, esa es una manera. Es una manera ¿Te gustó esa? Sí, bueno, es un chiste que tenía. La vengo afuera, que no puedo hablar. Exactamente, cuando tú puedes hablar ya estás llegando a la máxima. Eso es correcto, de hecho esa es una de las recomendaciones que nosotros damos a los pacientes, ¿no? Cuando usted se sienta agotado, cansado,
que no puede, que se le recuerdan las palabras, que no puede hablar, Hasta ahí llegaste. tiene que parar. Baja la Sí. intensidad. Tiene que bajar la intensidad. Y nosotros enseñamos al paciente en la unidad a tomarse el pulso, Ajá. de manera que no sobrepasen la frecuencia ¿Y cardíaca. cómo se entre toma el los- pulso? Bueno, yo siempre les digo a los pacientes, tienen que agarrar 2 dedos de la mano derecha o izquierda, en realidad no importa, y ubicar aquí a nivel de la muñeca, ¿ok? Tomando Estamos como, viendo ahí. tomando Ajá. como referencia el pulgar, tomando como referencia el pulgar, con 2 dedos, siempre recomiendo 2 dedos, el índice y el medio, y allí apretar un poquito, allí lo deben sentir. Sin apretar mucho. porque Sin si no, apretar demasiado, Que sientan el Y latido. debe contar cuánto, 15 segundos. que sientan el latido. Deben contarse cuántas cada pulsación que sientan entonces es un latido, y deben contar cuántas tienen en 15, En 15 segundos, segundos. y los multiplican por Por 4. 4, eso da un minuto. Eso da un minuto. Ok. Los latidos por minuto. Excelente. Mira, hay una pregunta también, cuando un paciente está infartado, no sé si yo me has dado cuenta de eso, a mí me lo preguntan mucho, que lo primero que te preguntan, no te preguntan que si voy a comer, que me voy a poner, doctor, ¿cuándo puedo caer? Y yo le pregunto, ¿después de qué? Sexo. Muy bien. ¿Qué le recomiendas tú desde el punto de vista de la orientación física? Porque el ejercicio, el sexo es un ejercicio. Es correcto. ¿Cuándo y en qué forma debe ese paciente ser orientado para retomar su actividad sexual? Bueno, excelente pregunta. Siempre olvidada. Siempre Es olvidada. importante, porque a mí me la hacen. ¿no? Claro, a todos, ¿verdad? No te preguntas qué medicamento voy a tomar, sino cuándo yo retomo mi medicamento. Es correcto. Bueno, ahí es muy importante entonces hablar de que depende, en primer lugar, de que tuvo el paciente, ¿no? Lo mismo un paciente que tuvo un infarto pequeño, un infarto extenso, que acaba de salir de complicado, que acaba de salir de una cirugía o que acaba de salir de un cateterismo con Es distinto. ortoplastia. Entonces es muy importante individualizar, primero que nada. O sea, yo no puedo decir aquí una regla general para todo el Claro. mundo porque no existe, ¿no? Claro. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, entonces, es muy importante la prueba de esfuerzo que hablamos al principio, porque eso me va a permitir determinar cuál es la capacidad ¿Me física. puede ayudar a prueba de fuerza? Sí puede ser o no. Como no, como no. Y de hecho, existe una manera, existe una manera más fácil la prueba de esfuerzo de hacerlo, y es decir, el paciente, te puedes subir 2 pisos de escalera. Haciendo así de Eso arriba. no vale, eso no vale. Bueno, el tiempo prudente de esperar es mínimo 2 semanas después de un infarto no complicado, de bajo riesgo. Nada de nada por 2 estable. semanas. Exactamente. Y ya en el caso de un paciente de postcirugía que requiere la cicatrización, que no tenga dolor, que lo vea por supuesto su médico siempre, recuerden siempre consultar con el médico antes, 4 semanas mínimo, ¿no? Entonces esa es la recomendación de 2 a 4 semanas dependiendo del caso y previa valoración del cardiólogo. Perfecto. Una pregunta. ¿La rehabilitación cardíaca se realiza nada más después de un infarto o qué otras indicaciones tiene? Bueno, muy importante. Estamos hablando siempre acá de infarto y todavía no hemos mencionado que por supuesto existen otras patologías, ¿no? Entonces las indicaciones de la rehabilitación cardíaca no solamente involucran el infarto, involucra paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con arritmia, paciente con que viene operado de una valvulopatía, cirugía de cardiopatías Cardíaca. congénitas, ¿ok? También incluso pacientes postcardiodifibrilador, postresincronizador, Hipertensión pulmonar. hipertensión pulmonar, correcto. Entonces son indicaciones. Todas son indicaciones. De una amplia gama de indicaciones. Sí, e inclusive también se tiene como prevención primaria, es decir, un paciente que tenga muchos factores de riesgo, sobre todo incluyendo el sedentarismo. Ellos comen arroz con yuca, por ejemplo, pueden hacerse, puede ser para Puede ser presión rehabilitación primaria. Con yuca. Y no hacer ejercicio, por supuesto. Hay que hacer ejercicio. Exacto, entonces un paciente que sabemos que es un paciente de alto riesgo, que es sedentario, está también indicado que entre en un programa de rehabilitación cardíaca como prevención primaria. Está bien. Ahora, una cosa, ¿cuáles serían las complicaciones de un ejercicio mal indicado? Muy importante. Bueno, en primer lugar, recordemos que con el ejercicio la respuesta fisiológica del organismo es que puede aumentar la presión arterial. Eso es fisiológico. Eso es fisiológico. Hasta un valor. Normal, exacto, hasta un valor. Aumenta tanto la presión arterial como las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, en principio, un ejercicio mal indicado, estamos hablando ya a nivel cardiovascular, puede producir riesgo de un reinfarto, de arritmias, de hipertensión descontrolada, no controlada,
Por supuesto, ya hablando desde el punto de vista osteomuscular también, si no se hace una evaluación previa, también podemos tener riesgo de... Se incrementan los riesgos de fracturas, de caídas. Exactamente, sí, incluso de desgaste. Sí, esa es la ventaja que tenemos ahora que contamos con el médico fisiatra, de que si ya hay una patología de base, por ejemplo, un paciente que tenga un problema de rodilla, se sabe que ya hay que evitar ciertos movimientos que puedan favorecer el desgaste de rodilla. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Entonces, la recomendación es que sea guiado, sobre todo los pacientes con cardiopatía, ¿no? Doctora, ¿qué paciente no está indicado o está contraindicado la rehabilitación? O sea, ¿cuál es aquel paciente que de verdad no puede hacer rehabilitación cardíaca? Muy importante la pregunta. Actualmente son pocas las contraindicaciones absolutas, porque se ha demostrado que el ejercicio es muy beneficioso a nivel cardiovascular. Pero vamos a mencionarlas entonces. Bueno, la contraindicación absoluta para un paciente que no haga rehabilitación cardíaca sería, en primer lugar, que tenga una patología de obstrucción de las cavidades izquierdas. ¿Okay? ¿Qué es eso? Sí, ayuda. Eso nos referimos, bueno, igual en términos médicos, pues hablamos de estenosis aórtica severa. Estenosis aórtica severa, miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida. Contraindicado. Totalmente. Aneurisma de la aorta, un paciente con aneurisma de la aorta por la misma, lo que estamos mencionando, el riesgo de aumento de presión arterial y frecuencia de riesgo de ruptura. Entonces el paciente está totalmente contraindicado. No, la hipertensión pulmonar una patología de este tipo se ha demostrado, si bien es cierto que no ayuda a reducir mortalidad y morbilidad, se ha demostrado que sí aumenta, mejora la capacidad funcional, aumenta la capacidad funcional medida por caminar. Sí, que la parte derecha no hay problema, el problema es la parte izquierda. Sí. Del corazón. El corazón tiene dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Y cada mitad es independiente de la otra. Correcto. Sí, señor. Dos circuitos, mayor que menor. Y otra cosa para mencionar en cuanto a las contraindicaciones, por supuesto el paciente inestable, que yo las llamo, no, en la literatura se llama relativa porque simplemente basta estabilizar al paciente y luego puede hacer su rehabilitación. Entonces ahí hablamos por supuesto ya de los síndromes coronarios agudos, la insuficiencia cardíaca agudamente compensada, la crisis hipertensiva, una infección aguda, un derrame pericárdico, en fin. Y aquí en Maracay, ¿dónde podemos hacer rehabilitación cardíaca? Muy importante. Entonces, aquí en Maracay, afortunadamente contamos con un centro, ¿verdad?, que es el Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Aragua, donde tenemos la unidad de rehabilitación cardíaca. Una de las pocas en el país. No hay muchas. No hay muchas. No hay muchas. Barquisimeto Cardio, una de las pioneras, y en Caracas. Correcto. Mérida también tiene su. Y Maracaibo también. Sí, no, ahorita no tiene Mérida. Pero bueno, afortunadamente contamos entonces con esta unidad que, si bien es cierto, es pequeñita, pero está abierta para todo el público, de manera que pues el llamado a todos los colegas cardiólogos, igual a la comunidad en general, a los médicos que necesitan referir a su paciente a la rehabilitación cardíaca, allí está abierta. Es un buen dato. Contamos con un equipo completo. Afortunadamente esta unidad tiene la presencia de fisioterapia respiratoria, está la licenciada de fisioterapia respiratoria, las fisioterapeutas, está el médico fisiatra, están los psicólogos, las psicólogas y están los cardiólogos. Entonces afortunadamente está el equipo completo, de manera que pueden dirigirse allí sin ningún problema cuando necesiten hacer la rehabilitación. Bueno, mira, vamos a darle las gracias a la doctora Meilin Basilio por esta interesante charla que hemos tenido de un tema tan importante como la rehabilitación cardíaca, muy desconocido por muchos médicos inclusive.